Bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión. ¿Cómo andan? Es un placer poder tenerlos aquí con nosotros del otro lado, que nos acompañen, que estén ahí atentos, disponibles, permeables, a poder tomar y absorber la información que nos traen nuestros especialistas y que es un lujo poder tenerlos y poder contar con todos ellos. Les quiero contar, importantísimo, como siempre, que este directo quedará guardado en nuestro Instagram. Hice una pausa porque está viviendo la gente que se va conectando para luego poder saludarla, por supuesto. Pero recordarles, importantísimo, que este directo quedará guardado en nuestro Instagram, como siempre y como todos nuestros directos, que en la descripción encontrarán las redes sociales de nuestra especialista para poder luego comunicarse con ella. Es importantísimo que este directo en una semana también es subido a nuestro YouTube, así que también iban a tener toda la información guardada y distribuida en los dos canales. Les quiero contar con quién vamos a estar, quién nos va a acompañar en este directo y en esta ocasión. Vamos a estar, como siempre, muy bien acompañados de Luciana Tronfi, que le voy a enviar la solicitud mientras nos vamos conectando a poco y mientras en la brevedad voy a ir leyendo quiénes nos acompañan y quiénes están aquí con nosotros, por supuesto que sí. Pero mientras tanto, como les decía, le voy a enviar la solicitud a Luciana Tronfi para que esté aquí con nosotros, para que nos acompañe, para que la tengamos en breve, en nada, aquí con nosotros. Y ya la tenemos por aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro. Para quienes se estén conectando en este momento, para quienes justo entraron, se preguntan quién nos acompaña, quién tenemos el lujo y el placer de poder tener aquí en Mindalia en el día de hoy. Estamos con Luciana Tronfi, que yo te quiero agradecer por toda la información que nos compartías, también por tu tiempo, que es súper valioso, así que muchísimas gracias. Nos encanta poder tenerte aquí en nuestra casa, en Mindalia. Y quiero contarle a la gente cuál es el tema del cual nos va a hablar Luciana en este directo y en esta ocasión. Nos habla sobre salto cuántico. Crea tu nueva realidad en 3 pasos. Para que Ujú. ustedes se queden del otro lado, pendientes, atentos, por el momento les voy a dejar con la intriga de cuáles son estos pasos, qué es el salto cuántico, porque antes, por supuesto, quiero contarles quién es ella, quién es nuestra especialista. Ella es traductora de inglés, pero también estudió flores de Bach, masaje californiano, autoasistencia psicológica y chamanismo, también registros akáshicos e hizo formación en bioneuroemoción. Ella es diplomada en bioneuroemoción, así que por supuesto, para que puedan tener toda la información, porque es increíble y también nos vamos a ir adentrando en este cambio. Ustedes se preguntarán, ¿cómo pasó del inglés al mundo espiritual? ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a irnos adentrando a poquito en este directo en todo ello. Lo importante y a destacar, y que tiene muchísimo que ver con el tema, es este diplomado en bioneuroemoción que tiene Luciana y que es importantísimo e increíble. Así que la verdad, muchas gracias una vez más. Y para poder adentrarnos a la temática, primero quiero invitar, como siempre, yo soy bastante insistente con esto, pero porque quiero que la gente siempre participan, pero siempre hago la invitación y que quede, que pregunten, que consulten, que aprovechen el espacio, que aprovechen a nuestra gran especialista que tenemos aquí con nosotros. Y ahora sí, lo primero que quiero que nos adentremos y que nos cuentes, Luciana, es ¿en qué consiste el salto cuántico? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por toda la presentación y gracias por el espacio, por el espacio de Mindalia también, por compartir estas experiencias de vida que a mí me ayudaron en mi despertar y me encanta compartirlas para ir acompañando a otros en esos procesos también. ¿Qué es un salto cuántico? Es un salto de conciencia, ¿sí? Es entender que la realidad que estás percibiendo no es la única que hay y que podemos hacer saltos de línea de tiempo y saltos cuánticos, saltos de realidades, atrayendo otras realidades posibles de un campo cuántico infinito de posibilidades. Entonces, salto cuántico sería que vos estás parado en tu vida, frente a tu vida, y por ahí hay un conflicto que estás viviendo, y que puedas, poniendo conciencia en ese conflicto, hacer un salto cuántico o un salto de realidad.
Para eso entendiendo que hay una programación subconsciente y hay unos pasos a seguir, que es un poco, bueno, lo que queríamos contar en este live, sobre los pasos para que puedas ir haciendo un salto cuántico. Bueno, eso es salto cuántico. Bien, perfecto. Y así mismo, como ha adelantado Luciana, la siguiente pregunta y en la cual quiero que nos desarrolles y nos extiendas para poder conocer un poco más acerca de este salto de conciencia o este salto cuántico es, ¿cuáles son esos 3 pasos por medio del salto cuántico con los cuales podemos crear una nueva realidad? Y que yo creo que del otro lado muchos quieren crear esa nueva realidad, poder de a poco ir conociendo a ver de qué se trata esto. Bien, en principio yo me lo armé en 3 pasos porque sentí como esta necesidad de decir, bueno, vamos a hacerlo en 3 pasos simples, como para que tu cerebro siga un orden en esto de desprogramarse y crear otra realidad. Pero claramente lo podés hacer de miles de maneras, ¿sí? Pero yo lo quiero transmitir en 3 pasos que son encontrar tu bloqueo, encontrar la programación subconsciente y ejercicios para que puedas co-crear otra realidad. Pero estos 3 primeros pasos, primero lo que hay que entender, y ahí respondo tu pregunta, es cómo es esto de adentrarse en esto de crear otra realidad. En principio lo que hay que entender es que estamos programados. Nosotros venimos con una programación subconsciente, somos programados hasta nuestros 7 años de edad, ¿sí? De todo lo que vamos recibiendo de la afuera, es como si nosotros fuésemos un ordenador en blanco y se nos van instalando programas diciéndonos lo que es la realidad, ¿sí? Entonces, lo que escuchás de tus padres, lo que escuchás en la escuela, lo que sentís que sienten tus padres, porque de ahí se transmite una emoción en esos programas también. Esos programas quedan alojados en tu subconsciente a través de una emoción, ¿sí? Y nosotros estamos un 95% a nivel inconsciente, es un montón. Es muy poquito lo que actuamos a nivel de conciencia. Entonces yo en ese 5% quiero tener una vida en abundancia, quiero tener mucho dinero, quiero vivir con una pareja amorosa, pero en tu otro 95% tenés grabado que el dinero se gana con esfuerzo, que en las parejas siempre hay mentiras, hay infidelidades. Tenés toda una programación que te va guiando en automático tu vida, ¿sí? Porque vos vas proyectando tu realidad de acuerdo a esa programación subconsciente, y claro, el otro nivel consciente te dice, sí, a mí me encantaría una vida exitosa, pero si estás programado para fracasar, y bueno, eso es lo que va a dirigir tu vida, ¿sí? Entonces, yo que propongo esto de un salto cuántico es, podemos hacer un salto de conciencia, cambiar nuestra percepción de la realidad y atraer y proyectar otra realidad, ¿sí? Pero es muy importante entender que para adentrarse en ese campo cuántico infinito de posibilidades, tenés que entender que estás programado, ¿sí? Somos realmente muy un ordenador, ¿sí? Donde se van instalando programas que te dicen lo que es la vida. Porque vos pensás que cuando nosotros entramos en este plano de existencia, somos seres 100% amor. Entonces, ahí se te empiezan a instalar programas, incluso de la manera que fuiste concebido, ¿sí? Y hasta claro, es mucho, todo lo que vas sintiendo en el vientre de tu madre, de lo que tu mamá siente que es el mundo, te lo transmite, y eso instala programas también. Entonces, si tu mamá, cuando estabas en el vientre, el mundo lo percibía de manera amenazante, pues cuando salgas a la vida, tu mundo va a ser una amenaza constante, vas a atraer, ¿sí?, situaciones y escenarios que disparen esa amenaza en tu subconsciente. ¿Se entiende? Porque esto es como muy importante de entender, porque mucha gente me dice, sí, bueno, está bien, yo quiero hacer un salto de conciencia porque quiero esa vida en abundancia y exitosa, sí, pero no es solo desde el pensamiento que atraemos la realidad, es desde donde estás vibrando. Y como te dije al principio, los programas se instalan en tu cerebro a través de una emoción, ¿sí? Esa emoción emite una vibración a ese campo cuántico de posibilidades y atrae una vibración similar. Entonces, muy importante entender que no atraemos solo lo que pensamos, sino dónde vibramos, ¿sí? ¿Ahí se comprende? Entonces, no sé si querés ir agregando, sigo hablando, pero si querés ir preguntando algo. Sí, y tengo una duda con respecto a cómo hacemos para detectar esos programas siendo que están en el inconsciente. ¿A qué tenemos que prestarle atención? Ahí está, buena pregunta. Yo siempre digo que cuando hay algo que te genera incomodidad, ahí seguramente hay un programa para indagar, ¿sí? Entonces, puede ser que te observes, por ejemplo, en situaciones repetitivas en tu vida que te generan incomodidad, que te generan una tristeza, que te generan miedo, ¿sí? Por ejemplo, siempre estás repitiendo el mismo modelo de pareja en donde te sentís asfixiado, ¿sí?
Entonces, ahí hay un programa para indagar, porque nuestro estado natural es de amor, nuestro estado natural tiene que ser paz, ¿sí? Eso es lo que somos seres que venimos a transitar escenarios de perdón, llamémosle, para recordar lo que somos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿dónde hay un programa para indagar? Donde te sientas estancado, donde te sientas asfixiado, donde te sientas atrapado, donde sientas que no sos libre, ¿sí? Todos esos son programas para modificar, porque en realidad lo que va a hacer tu cerebro es cambiar una creencia por otra. El cerebro siempre va a actuar con creencias. Siempre vamos a actuar en programas en este plano donde nos creemos que somos un ego separado de una conciencia unidad. Entonces, hay programas que nos ayudan a funcionar bien, ¿sí? Hay programas que están buenos, que te llevan, hay un programa que te alimentes saludablemente y generes un estado de salud en tu cuerpo. Bueno, eso no los tocamos. Sí, los programas que nos generan conflicto. Entonces, observa tu entorno, si no sabes cuál es tu programa, y por ahí fíjate qué situación repetitiva en tu vida te lleva a estados repetitivos de incomodidad o de no sentirte en paz con el entorno. Esos son los programas que hay que ir a buscar y tocar y modificar. Bien, genial. ¿Y cómo hacemos, cómo es luego, una vez que detectamos el programa, cómo es el mecanismo de desprogramación de esos programas o esas creencias que nos mencionabas y que es importante poder detectar aquellos en los que nos sentimos incómodos, como mencionabas, algunos no sirven o algunos son sanos, si queremos como darle alguna palabra, y otros es donde, como decía, como dice Luciana, estamos incómodos, nos sentimos bien, es como que estamos ahí raros. ¿Cómo hacemos para desprogramar esos programas o esas creencias? Exacto. El programa puede ser favorable, no le vamos a llamar sano o eso, pero vamos a decir favorables o menos favorables. Y sí, es ¿cómo haces para desprogramar eso? Lo más importante es la puesta de conciencia. Vos pensás que eso está en la oscuridad, está en el 95% ahí oculto. Entonces, traerlo a la luz se hace el primer paso, que sería como detectar el bloqueo en los pasos que yo te propongo. Encontrar el programa después de eso, que sería por ahí serle fiel a un padre en un mandato de no te vas a salir de los límites, por ejemplo, vas a repetir mi profesión, aunque no te guste, ¿sí? Pero vas a repetir mi profesión y dejamos tu libertad de lado, en realidad lo que tu ser le gustaría hacer en libertad. Eso sería repetir un programa, ¿no? Entonces, en principio es traer eso a la luz, darte cuenta que estás repitiendo, por ejemplo, que sos abogado como tu padre para serle fiel en su mandato de seguir en esa estructura profesional, cuando en realidad te gustaría vivir del arte. ¿Sí? Entonces, en primera instancia es traer ese programa a la luz. Eso es lo más importante. Y luego, descubrir qué emoción hay detrás de eso. Siempre termina siendo miedo, pero muchas veces hay mucho enfado también, mucho enojo. Entonces es descubrir qué emoción quedó ahí grabada también, o bajo qué emoción, mejor dicho, se grabó ese programa para también trascenderla y traerla a la luz. Obviamente que esto se pueden dar ejercicios, a veces, bueno, hay una frase que dice, un acto de conciencia te libera. A veces traerlo al consciente ya es como, viste que incluso a veces le veo la cara a los consultantes que les cambia la expresión, como, viste ese aha moment que le dicen, viste, como que hace, viste, me di cuenta que acá había algo que yo estaba en automático. Es como que te salís del automático, ¿sí? Y a veces esa puesta de conciencia ya está. Y muchas veces necesitas a veces ejercicios para acompañarte, que eso es lo que doy en el tercer paso de co-creación de otra realidad, para que puedas sostenerte en el proceso, porque el cerebro siempre va a lo conocido, ¿sí? El cerebro o a tu ego lo nuevo no le gusta nada porque el vacío es la muerte, ¿sí? Entonces siempre va a ir a los circuitos conocidos, ¿sí? Realmente, el señor Ego siempre ahí presente con nosotros. Sí. Y por último, bueno, por un lado, antes de que nos compartas información que tenés, por supuesto, para todos nosotros y luego para que podamos ir con las consultas y las preguntas que tiene la gente para ti, te quiero preguntar, tengo una leve capaz acercamiento, por supuesto vos no vas a contar, que creo que en este traductorado de inglés a tu mundo espiritual, quizás vos hiciste ahí tu salto cuántico, ¿puede ser? Absolutamente. Sí, sí, estás muy en lo cierto. Sí, 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 sí. Y te da curiosidad saber cómo fue. Claro. Bueno, yo por supuesto vengo de una familia, por supuesto no, pero bueno, cuento por ahí el que no sabe, vengo de una familia con una estructura y una creencia muy católica, ¿sí? De un Dios muy, eh, un nivel de conciencia de Dios muy, para mí, acotado y muy trabajándote desde la culpa, ¿sí?
Y en esto siempre vine con muchas reglas de un padre con mucha autoridad, ¿no? Diciendo hay que hacer esto, es el tengo que, hay que cumplir con este mandato, y ahí yo estudié una carrera que a él le gustaba, que él aceptaba, ¿sí? Porque a mí me encantaba la astrología, la psicología, pero no me animaba a hacer eso porque en mi casa siempre los psicólogos eran unos locos, ¿sí? Entonces tuve que salirme de esa creencia, ¿sí? Que a mí lo que me dispara a empezar a hacer una búsqueda justamente es la muerte de mi padre, ¿sí? Yo tenía 21 años, cuando mi padre muere de manera repentina, y ahí es como que a mí se me cayó toda la autoridad, ¿sí? Obviamente caí en unos ataques de pánico salvajes, ¿sí? Porque fue toda la pérdida de estructura y el sentir que el desborde, pero ahí fue como mi wake-up call de decir, esa imagen de autoridad que yo tenía ahí montada no tiene nada que ver con lo que mi ser real quiere, ¿sí? Y en esa crisis, cuando muere mi padre y entro en esos ataques de pánico, empecé a descubrir todo lo que mi mente estaba creando, incluso esos ataques de pánico, para justamente abrir mi ser, expandir mi ser. Sí, Ahí vino mi... qué increíble, la verdad es como realmente, como de repente tenías esa atadura, quizás podríamos decirle, con tu papá, como es esto, y de repente, ¡fum!, como que desaparece y decir, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué hago con tanta libertad o con tanto fuera de límite? Y es como que agarra esta desesperación, como decía Luciana, pero es increíble cómo pudiste de a poco ir como conectando con lo que realmente querías hacer y poder ser sincero también con uno, de decir, che, yo realmente quería hacer otra cosa, como bueno, cumplí con lo que dijo mi papá porque bueno, yo en su tiempo no tuve los recursos, no pude ir para el lado que yo quería, pero bueno, poder ir de a poco conectando con nosotros me parece que eso es lo más importante, y esto de crear una realidad donde, vale la redundancia, donde realmente seamos quienes queremos ser y poder ser conscientes de ello, como esto, el salto a la conciencia, de traer del inconsciente al consciente, eso me parece como algo Sí, increíble. sí, sí, es increíble, y además también capitalizar estas experiencias que son escenarios. Por ejemplo, a mí la desestructuración que yo sentí después de la muerte de mi padre, obviamente me llevó a descubrirme. Porque siempre uno tiene el libre albedrío de cómo percibe la realidad. Ese es tu libre albedrío, cómo percibís la realidad que estás viviendo. Yo podría haber caído en una depresión y quedarme en eso, porque de hecho con esos ataques de pánico obviamente me querían dar pastillas y entrar en todo un circuito de psiquiatras, que yo en ese momento dije que no, yo digo, yo voy a hacer las cosas, voy a empezar a cambiar mi mente frente a este conflicto, ¿sí? Y ahí obviamente fue descubrir mi padre interno también, ¿sí? E ir amigándome con esa idea de ese Dios que castigaba, y entrar en la idea de un Dios mucho más amoroso. Claro, fue un salto cuántico. Sí. Pero la verdad es hermoso escucharte, Luciana, poder conocer tu historia y que también del otro lado, que alguien pueda decir, ah, mira, si acá sucede este salto, o yo tengo ganas de también pasar por eso, como poder de a poco ir conociéndonos y viendo como en qué estadio estamos, eso es algo como muy importante. Y nuevamente, ser sinceros con nosotros, de ver realmente qué queremos hacer. Y si no sabemos, bueno, poder arrancar a conocer de a poco por dónde podemos ir, y por supuesto es donde podemos aprovechar a Luciana, nuestra gran especialista. Es por eso que quiero que nos cuentes sobre tus consultas privadas, importantísimo, porque quiero que del otro lado pueda la gente aprovecharte, pueda empezar a indagar en todo ello y pueda también realizar su salto cuántico. Bueno, sí, sí, me manejo con consulta privada. Generalmente la suelo hacer online. Yo vivo en España, y trabajo, bueno, de manera online. Y ahí es la consulta, lo que intento es esto, dentro de... Yo lo que hago es como una lectura del campo cuántico de la persona, porque a mí soy muy visual en eso, se me vienen muchas imágenes del campo de la persona, y trabajar ahí, encontrar el bloqueo, ¿sí? Y trabajar sobre su programa subconsciente y darle herramientas para que pueda sostenerse en el cambio. Sería un poco lo que pasó en mi vida, es como, y a mí me sirvió mucho, porque hacer saltos cuánticos y desprogramarte te lleva a estados de mayor libertad, obviamente, ¿sí? La sensación es, recuperé libertad, ya no tengo que estar atrayendo, claro, esta pareja es súper tóxica, ya no tengo que pasar más por acá, me puedo desprogramar y atraer una pareja mucho más amorosa, y eso da mucha libertad. Entonces, en consulta lo que intento hacer es una consulta de 1 hora, que suele ser por Zoom, y bueno, es trabajar en esto, en la detección del programa a través del campo cuántico de la persona, y buscar herramientas para hacer el salto y que la persona pueda ver desde otra percepción el conflicto y cambiar su realidad.
Bien, buenísimo, Luciana. Para que aprovechen, importantísimo, en la descripción del directo, que como les decía al inicio, quedará guardado en nuestro Instagram. Van a encontrar las redes sociales de Luciana para luego poder comunicarse con ella, poder aprovechar a sacarse dudas, a hacerle consultas y aprovechar sus consultas privadas, lo más importante. Así que ahora sí vamos a ir con las consultas que tiene la gente para ti. Tenemos en primer lugar a Leisa Martínez, que ella te cuenta, dice: hace 2 años empecé con este despertar, pero siento que me he estancado y me sorprendo algunas veces con las creencias de siempre. ¿Qué hago para avanzar? Ujú. Bueno, a ver, a mí me parece que cuando uno repite siempre las mismas creencias, están en estados repetitivos, es lo que te decía antes, es como, este salto cuántico es suena muy hermoso, pero demanda un compromiso y demanda una pequeña cuota de buena voluntad, como dice el curso de milagros, ¿no? Hay algo que, si cuando viste la creencia y sos consciente del programa y no te haces cargo de tu libre albedrío para hacer otro camino, pues bien, es tu decisión, ¿sí? Porque uno puede decidir seguir en esos programas sufriendo, ¿sí? O hacer el salto hacia una nueva realidad y empezar a hacer ese cambio a algo nuevo. Como te decía antes, al ego le da mucho miedo a lo nuevo. Entonces, por ahí lo que podés hacer, si ya detectaste las creencias y sentís ahí como repitiendo, buscar un ejercicio que te ayude en eso. Puede ser una meditación que hagas 20 días o 21 días, pueden ser ejercicios de escrituras de cartas de liberación, flores de Bach, puedes acompañarte con muchos recursos para que tu cerebro no caiga en el automático nuevamente. Pero sí, siempre todo demanda una mínima cuota de buena voluntad, que eso ya es algo de uno, es, como decía antes, es súper importante tener en mente que tu libre albedrío en este plano es para que decidas cómo vas a ver esa realidad que te tenía en conflicto. ¿La vas a seguir repitiendo o puedes hacer un cambio? ¿Sí? Buenísimo, Luciana. Vamos ahora con la próxima consulta. En este caso la tenemos a China Tere, que dice: buenas tardes. ¿Y si eso pasó con un niño que ahora tiene 4 años? ¿Cómo se lo puede ayudar para desprogramarlo? Claro, es interesante esa pregunta. Los niños se trabaja mucho con los padres, porque en realidad los niños están siendo la sombra de ese inconsciente del papá o de la mamá. Entonces, en ese caso, un niño de 4 años, la que tiene que poner conciencia es la madre. El inconsciente es algo que se hereda, digamos, y es como que uno va heredando estas programaciones justamente a nivel inconsciente. Si tu hijo querés que cambie, digamos, no que quieras que cambie porque no cambias a nadie, pero si querés no transmitirle ese programa, que tu hijo te lo está mostrando, a ese programa de tu sombra, ¿sí? Bueno, empezás haciendo tu salto de conciencia y ya está. El cambio viene solo para él. Los niños son como si fuesen sombras del inconsciente del papá. Entonces están espejando mucho lo que los padres no están queriendo, no están pudiendo ver. ¿Sí? Bien, estupendo. Vamos con la próxima consulta, en este caso de la usuaria o el usuario 0513MT, que él o ella te consulta. Dice: ¿cómo desprogramar el hecho de sentirse ofendido? Uh-huh. Bueno, a ver, eh, habría que ver bien ahí tu caso, pero por ahí analizar primero qué es lo que te ofende, ¿sí? Por ahí detectar cuál es la situación repetitiva que es que te ofende. Si es que te mientan, si es que la injusticia, si es que te desvaloricen, que te sientas desvalorizado, que detectes cuál es la circunstancia que te hace sentir ofendido, ¿sí? Y en esa, por ejemplo, si siempre es una situación de donde te mienten, eso te ofende, empezar a ver qué programación de mentira tenés heredada. Puede ser por ahí que hayas vivido en un hogar donde tu inconsciente percibía que tu mamá no era coherente entre lo que estaba sintiendo y estaba diciendo, que ahí percibías una incoherencia. Entonces ahí se graba un programa de mentira, ¿sí? Te estoy dando un escenario, un ejemplo, no sé si fue así, ¿sí? Pero yo te diría que como primer paso, que detectes qué es lo que te ofende y veas cuál es la circunstancia que se repite en eso de sentirte ofendido, ¿sí? Genial. Vamos con la próxima consulta, en este caso de Rosa León Castillo. Ella te pregunta: cuando falleció su papá, pues, ¿cómo trabajó con el tema de la autoridad que se le cayó todo? A mí me pasó eso, pero estaba embarazada
y mi hijo llora mucho y tiene miedo. Claro, probablemente eso, no sé qué edad tiene tu hijo, pero probablemente esté expresando la emocionalidad que vos no pudiste expresar en ese momento. Acuérdate que los hijos son como sombras del inconsciente de los padres hasta sus 7, 8 años de edad, más o menos. Ahí te están mostrando mucho del inconsciente familiar. Después también, lo que pasa es que en ese momento están muy, muy esponjitas recibiendo toda la programación de la afuera, ¿sí? Entonces, claro, que se caiga una imagen de autoridad que uno cree que está fuera de uno produce mucho miedo. Obviamente que yo pasé por estados de pánico, ¿sí? Y me fui ayudando con muchas herramientas, ¿sí? Y formaciones que he hecho que me fueron como cada vez abriendo más mi conciencia. Pero el miedo lo tenés que pasar. O sea, no queda otra. Porque obviamente que el ego se aterra de ver que en realidad lo que creía que allá afuera era una imagen de autoridad no existe, no es real. Porque la autoridad es interna. Y eso es ser adulto emocional. Ahí te convertís en un adulto emocional, ¿sí? Porque ya dejas de ser un niño creyendo que la afuera es la autoridad y tomas tu poder interno, ¿sí? Pero es un proceso en el cual te vas a sentir aterrado, ¿sí? Da mucho miedo. Genial, Luciana. Bueno, vamos a ir con la última consulta. Estamos de a poco llegando al final de este directo. Y en este caso la tenemos a Mariam Gemi, que ella te consulta. ¿Cómo desprogramo la soledad? No solo de pareja, sino una vida caminando sola con problemas en los vínculos. Abrazos desde Uruguay. Es interesante esa pregunta, porque es algo, en la soledad obviamente tenés que ver ahí por ahí qué le pasó a tu mamá durante tu embarazo, porque yo creo que tu mamá se ha sentido muy sola, ¿sí? Entonces es compartir esa programación de tu madre, lo que tu madre obviamente no pudo resolver, tu inconsciente lo carga, ¿sí? Y dice, bueno, si mamá se sintió sola, para mí la vida es sola. Y probablemente quizás hay que ver, tu mamá por ahí el embarazo lo vivió con mucha soledad, o por ahí quizás tu padre no estuvo, ¿sí? Entonces vos desde el vientre percibís lo que percibe tu mamá, que es el mundo se transita sola. Entonces vos en tu fidelidad inconsciente le sos fiel a esa programación de la vida sola. Entonces tenés que descubrir, si haces tu programa, que me parece que puede ir por ahí, cómo traerlo a la luz y entender que nunca estamos solos, que somos parte de una fuente de energía y un ser despierto que nos acompaña siempre. Pero para eso hay que traer el programa a la luz y transitar por ahí la emoción que mamá no pudo, que probablemente sea mucho miedo. Bien, buenísimo, Luciana. Bueno, quiero agradecerte enormemente por haber estado, por haber compartido tanta información con nosotros. Por supuesto que sepas que las puertas de Mindalia están siempre abiertas, que nos encantará tenerte cuando quieras aquí con nosotros. Y de mi lado, disfruté muchísimo el directo, así que la verdad ojalá estemos juntas nuevamente. La gente del otro lado también muy feliz, muy contenta, aunque hoy hay algunas consultas que no han podido salir al aire. Pero recuerden que tienen las redes sociales para poder aprovechar sus consultas privadas, si quieren preguntarle algo particular para no hacer consultas, pero siempre recomiendo, yo de mi lado les recomiendo que hagan consultas privadas para poder experimentar todo lo que significa y todo el camino, que como decía Luciana, es una liberación de decir, wow, qué increíble. Entonces poder aprovechar todo ello y también poder aprovechar el curso que va a estar dando Luciana para que también podamos seguir aprendiendo de todo ello y por supuesto dejarte el espacio para que puedas saludar a toda la gente que ha estado presente, que también le queremos agradecer muchísimo por estar, por acompañarnos y también por participar, que es un placer poder tenerlos. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Las preguntas súper interesantes, me encantaron. Leí algunas que me encantaría contestarles. Me las pueden preguntar ahí por Instagram, que me encantaría contestarles lo que fueron preguntando ahí. Bueno, son bienvenidos a las redes. Hay muchos videos ahí para ver si quieren consultar también. Y muchísimas gracias a Mindalia por el espacio, a vos por tu amorosidad. Preguntas muy, muy acertadas, mucha conexión hubo, me parece. Así que te agradezco mucho. Gracias a vos, un placer, se sintió como esa pasión y esas ganas y ese conocimiento de querer transmitirlo y la verdad todos lo sentimos, así que gracias a vos por querer abrirte y por querer que conozcamos también mucho más acerca de este mundo y el salto cuántico que es increíble. Así que si del otro lado alguien ha sentido el llamado, y como siempre les digo, si están acá es por algo, así que creo que del otro lado han sentido como un llamadito y algo de poder hacer ese salto cuántico, así que invitarlos a aprovechar a esta gran especialista, a Luciana, que vayan a sus redes, que aprovechen sus consultas, su curso. Y por supuesto también gracias por estar aquí con nosotros siempre en cada directo. Recuerden que siempre quedan guardados todos nuestros directos ahí en nuestro Instagram y que en una semana será subido a nuestro YouTube para que tengan ahí toda la información guardada. Y así llegamos al final de este directo
y por supuesto que será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.